Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Tejada, soy congresista de la República, elegido por Lima por el Partido Nacionalista Peruano, y he sido invitado por la Casa de la Constitución para ser parte de estas teleconferencias que se están dando para tratar temas vinculados a la Constitución. Y en este día, en esta noche, vamos a hablar sobre los jóvenes y la Constitución. Esta es la quinta sesión de teleconferencias y quisiera entrar primero con una breve introducción, tomando en cuenta que seguramente están muchos jóvenes conectados viendo esta teleconferencia para hablar sobre la Constitución, nuestra actual Constitución, muy brevemente, para después pasar a responder o hacer algunos comentarios sobre las preguntas que me han alcanzado, que están presentando de distintas partes del país. Incluso hay una pregunta desde Cuba, hay otras preguntas de Ecuador y a nivel de nuestras regiones hay de Ica, de Iquitos, de Arequipa, de Junín, así que vamos a tener bastante que comentar. En primer lugar, ya que el tema es juventud y constitución, hay muchos jóvenes que ya han nacido con nuestra nueva constitución que se promulga en el año 93. Aquellos jóvenes que tienen 20 años, que tienen menos de 20 años, han nacido ya con la constitución del 93, y otros que pueden tener unos 25 años, digamos, eran muy pequeños cuando ocurrieron los hechos que generaron la actual constitución. Lo primero que hay que recordar es que el país ha tenido varias constituciones, pocas de ellas generadas a partir de un proceso democrático como fue la Constitución de 1979. De hecho, se trató de una asamblea constituyente en la que participaron la mayoría de las fuerzas políticas del país. Fue un momento de enormes posibilidades de democratización, de gran participación de nuevos actores políticos, en donde hubo representación de la derecha, del centro y de la izquierda, para hablar en términos políticos clásicos. La Asamblea del 78 dio como resultado esta Constitución del 79, que era bastante avanzada en cuanto a garantía de determinados derechos. Luego, para acortar la historia, hay una situación de crisis política, institucional, hay una situación de inseguridad, de violencia política que afecta muchísimo al país, y esto se aprovecha de una manera poco democrática para cerrar el Congreso de la República y para convocar a una constituyente que tiene serios cuestionamientos, ya que surgía después de un golpe de Estado. Así se genera la Constitución del año 93, que retrocede en una serie de derechos ganados, plasmados en la Constitución del 79, en una serie de aspectos, desde el rol empresarial del Estado hasta el Estado que promueve y no garantiza derechos, hasta otros aspectos, por ejemplo, en cuanto a la oficialización del quechua, del aymara en el territorio nacional. La Constitución del 93 dice que estos idiomas son oficiales solamente allí donde predominen, y hay una serie de aspectos que seguramente se han mencionado en estas sesiones, en los que la Constitución del 93 significa un retroceso con respecto a la Constitución del 79, pero lo más importante es que surge de un golpe de Estado y con muchos cuestionamientos, con lo cual no podemos decir que sea una Constitución democrática. Sin embargo, tras la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, el periodo de transición debió haber puesto en debate el tema de la Constitución, y por diferentes motivos no lo hizo. Esa era la oportunidad más precisa, la mejor oportunidad para poner en cuestión una Constitución que muchos considerábamos que era espuria. Se hizo un proceso muy importante para juzgar a las personas vinculadas a actos de corrupción, personas vinculadas a la dictadura. Se hizo un esfuerzo también por
retornar a algunos procesos que fueron cortados en la época de Fujimori, como la descentralización, por ejemplo, pero no se tocó el tema constitucional. Y esto hizo que sucesivos presidentes legitimaran de alguna manera la Constitución. A pesar de que han habido una serie de cambios, todavía es un tema pendiente para un sistema democrático tener una Constitución que cuente con la aprobación y participación mayoritaria de la población. Por eso la iniciativa que se ha tomado aquí en la Casa de la Constitución y del doctor Alberto Borea es sumamente importante, con un proyecto de ley que se ha impulsado, que ha entrado al Congreso, para buscar un mecanismo que permita la reforma integral de la Constitución. Eso, como preámbulo, me parecía importante señalarlo. Un cambio en la Constitución no necesariamente tiene que generar inestabilidad, más bien puede generar una mayor participación, un mayor compromiso ciudadano, que las personas de a pie sientan que pueden participar en la construcción de un proyecto nacional, definiendo las reglas generales, porque eso es la Constitución, es la Carta Magna que está por encima de todas las leyes. Una ley que va en contra de algún artículo de la Constitución es una ley inconstitucional que por lo tanto debe ser derogada. Por ello las reglas generales de convivencia están ahí plasmadas, y qué mejor hacerlo con la mayor participación de la población y en condiciones óptimas de democracia. Con ese preámbulo quisiera pasar a comentar las preguntas que nos han alcanzado. Primero, Juan Carlos Huincho de Huancayo nos hace dos preguntas. Nos dice: tiempo atrás escuché sobre la aprobación del voto optativo de menores de edad en algunos países vecinos. ¿Cree que sería conveniente aprobarlo también en nuestro país? Después señala: como requisito para ser congresista se pide una edad no menor a 25 años. ¿No cree que es algo prematuro para un cargo que requiere mucha responsabilidad y madurez? Bueno, sé que hacia el final hay una pregunta de Quito, Ecuador, pero quisiera ya desde esta primera pregunta comentar que justo el día de ayer he regresado de Ecuador. He estado participando como observador internacional en estas últimas elecciones en las que ganó el presidente Correa, y allí se ha promulgado una ley para el voto facultativo de jóvenes de 16 a 18 años, que al parecer en varias provincias ha generado un entusiasmo muy interesante en los jóvenes, que empiezan a participar en la vida política y, como ya tienen la posibilidad de votar, quieren informarse, y eso los compromete y fortalece su ciudadanía. Cuando ya a los 18 años sean ciudadanos con plenos derechos, van a tener un mayor conocimiento de la realidad de su país. En la provincia en la que a mí me tocó estar de observador, en Sucumbíos, es en la selva de Ecuador, la frontera con Colombia, en algunas mesas hubo baja participación de jóvenes, sobre todo de mujeres. Allá en Ecuador separan mesas de hombres y mesas de mujeres, y nos señalaban los miembros de mesa, sobre todo las mesas de mujeres, que no habían acudido mucho, pero en las mesas de hombres sí, ellos habían resaltado bastante la participación, a pesar de ser facultativo u optativo. Entonces creo que sí puede ser interesante. En Argentina también me parece que se acaba de aprobar, y creo que es interesante en la medida de que da la posibilidad a jóvenes que están en el último año del colegio o acaban de salir del colegio, de comprometerse más con la vida política de su país y buscar mayor información, porque todos quieren realizar un voto informado. Al ser facultativo, no creo que alguien quiera acudir a votar sin haberse informado previamente sobre los candidatos, sobre las propuestas políticas, sobre las orientaciones generales, los temas que están en juego en una determinada elección. La segunda pregunta tiene que ver con la edad para postular al Congreso de la República. Efectivamente, aquí se pide no ser menor de 25 años. Hay países donde la edad es 18 años. Hace poco conocí también un diputado, creo, si no me equivoco, que era de Honduras y tenía 18 años. Era bastante joven, era evidentemente el más joven del Congreso. Yo no sabría decir si es que 25 años es una edad muy prematura.
Sí creo que para el Congreso de la República se requiere experiencia política y se requiere conocer la historia del país, se requiere tener quizás alguna experiencia laboral que te haya puesto en el mundo real, porque sí me parece difícil que una persona que no haya conocido la realidad de la calle, del trabajo, pueda tener una responsabilidad tan grande como ser parlamentario. El parlamentario tiene que legislar, puede tener buenos asesores, abogados, pero tiene que saber qué está firmando, tiene que saber qué está proponiendo. El parlamentario tiene que fiscalizar, tiene que saber cómo fiscalizar, por dónde mirar, cómo identificar cuando hay una irregularidad, que nuevamente un asesor te puede orientar muy bien, pero uno requiere cierta experiencia. Y finalmente el parlamentario tiene que representar. Creo que la labor de representación la puede hacer cualquier ciudadano de cualquier edad. Lo importante es que represente efectivamente a un determinado grupo. Quizás el principal problema está por el lado de que se requiere experiencia de vida, ¿no? Y a veces algunos años te dan experiencia de vida. Creo que a los 25 años uno puede tener alguna experiencia, puede estar muy informado en la realidad política, puede haber tenido algunos años de militancia política y podría estar preparado. No lo cuestiono por ese lado. Más bien me parece muy importante que hayan incentivos para que cada vez gente más joven se comprometa con la política. Recordemos que tiempos anteriores, la época de la independencia, por ejemplo, la gente que participaba era muy joven. La gente que estaba incluso en las batallas, dirigiendo las luchas por la independencia, eran personas muy jóvenes, que a veces estaban en sus 30s y a veces eran aún menores. Entonces tenemos que retomar esa idea de que el joven debe participar desde muy joven, porque si no vamos postergando y el joven se interesa por la política a los 30, 40 años, cuando digamos, ya no es tan joven, y se limita el espacio de ejercicio de la democracia. Sergio Rondón, de Cuba, nos pregunta cuáles son los modelos para las políticas de juventud. A ver, más que responder directamente, puedo comentar cómo se están llevando las políticas de juventudes en el país. En el país hay determinados programas que están orientados específicamente a jóvenes. Está, por ejemplo, Beca 18, que es un programa muy importante de becas para los jóvenes de escasos recursos y alto rendimiento. Hace poco se ha otorgado 5.000 becas en el BRAEM, por ejemplo, y esto apunta a llegar a la juventud por medio de la educación, elevar el capital humano, profesionalizar, especializar a los jóvenes para hacerlos mejores profesionales, más competitivos en el mercado laboral, personas con mayor aporte para el desarrollo